Y ahora sí, estamos de vuelta con más aquí en Hola El Salvador y tenemos invitada especial y vamos a hablar de algo realmente importante que se está dando últimamente en base a la pandemia. Todo se hace de manera virtual. Tenemos con nosotros a Katherine Sánchez de parte de Vínculos Estratégicos. ¿Cómo está, Katherine? Buenos días, un gusto. Gracias por el espacio que nos están dando para poder hablar de un tema, como bien decías, que es bastante importante, ¿verdad? Y que debido a la pandemia, pues hemos tenido que modificar nuestras maneras de realizar todos los procesos de selección y que hay cosas que se deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Al momento de realizar una entrevista. Y que probablemente muchos puedan llegar a sentir un poco más de nervios. Exacto. O aquellas personas que van a ser las encargadas de escoger. Necesitan saber de ciertos tips, ¿verdad, Katherine? Sí. Para que la persona que está al otro lado se sienta cómoda, para que esta otra persona también pueda demostrar realmente sus capacidades para lo que es bueno, sin necesidad de entrar en un estrés, podemos decirlo, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados. Así es. Definitivamente, creo que esto ha sido un reto para todos, creo que desde las empresas o las personas que realizamos las entrevistas, como también para los candidatos, ¿verdad? Todos tuvimos que aprender a utilizar alguna plataforma, saber cómo conectar o activar la cámara, el micrófono de la pantalla. Exacto, entonces son situaciones o detalles que hay que tenerlos bastante en cuenta al momento de realizar una entrevista, ¿verdad? Y que como candidato a veces no sabemos qué hacer, cómo actuar ante este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, es el tema que queremos tocar en esa mañana. Consideramos que puede ser de bastante interés para las personas que nos están viendo. Totalmente. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado, ¿verdad? Y el rol de la tecnología es un poquito más activo. Muchas empresas ya migraron a este tipo de tecnología y ahora entrevistan a sus candidatos de una manera en la web, ¿verdad? En línea. Entonces, están ustedes para hacer una entrevista de trabajo en la línea y de eso se trata y los tips que nos va a dar. Cuéntenos un poquito entonces. Empezamos con el aspecto, con la imagen, qué es lo que van a ver de nosotros a través de esa cámara. Así es. Mira, creo que es importante tomar en cuenta que a pesar de que es un proceso de manera virtual y que los candidatos están desde sus casas, no ha perdido la seriedad o el profesionalismo con el que se hacía antes de la pandemia, ¿verdad? Cuando nos tocaba ir a las oficinas o a las empresas. Entonces, creo que el tema de vestimenta es importante seguirlo cuidando, ¿verdad? Es la primera impresión. Exacto, es la primera impresión que le damos a la persona que nos va a entrevistar, ¿verdad? Entonces, siempre es como de peinarnos bien, vestirnos bien, ser muy profesionales a pesar de que la otra persona no me va a ver en cuerpo completo, digamos, pero hay que ser bastante serios, ¿verdad? Y bastante profesionales y cuidar ese aspecto. Tanto presencial como virtual. Katherine, usted mencionaba este punto de que no nos van a ver a cuerpo completo, pero el encuadre de la cámara es muy importante, porque no puedo estar haciendo yo una entrevista, por ejemplo, en donde a veces hay videos en los que estás como así y está viendo solo para abajo y en realidad no se ve serio o no denota una buena actitud de tu parte, o puede ser al revés, que la cámara se te ha ido y solo se te ve como la frente o solo los ojos, y eso pudiese llegar a estar mal. Y las emergencias también suceden. Vos puedes tener tu encuadre bien, pero abajo si estás usando un pantalón y de repente alguien toca la puerta, ves que el niño se va a caer y te levantas de un solo, te asustas, te van a ver que tener el pantalón de pijama. Exacto, entonces debemos de estar preparados para cualquier situación, ¿verdad? No sabemos qué es lo que vaya a pasar. Y como bien decía, ¿verdad? Es de tener cuidado de dónde coloco la pantalla. Yo creo que, no todos estábamos preparados para realizar un proceso como eso de esa manera. Entonces, probablemente no todos tienen una computadora en su casa, ¿verdad? Y no está mal que utilicemos el teléfono celular para realizar una entrevista. Pero sí es importante que tengamos cuidado de cómo colocamos el teléfono, ¿verdad? A qué altura coloco el teléfono para que tener como ese encuadre perfecto, ¿verdad? Que no se me vea solo la mitad de la cara, como bien decía ella, que de aquí para abajo o solo la frente. Entonces, como hacer un ensayo, si tenemos algún amigo, algún familiar que nos pueda apoyar, ¿verdad? Haciendo como un ensayo antes de la entrevista, eso sería perfecto
porque podemos notar ciertos detalles, como si no sé dónde activar el micrófono, si se escucha bien o no se escucha bien, son cosas que suceden. Ahora ya no nos preocupamos tanto por llegar tarde por el tráfico, ¿verdad? Sino que ahora la preocupación es que no se vaya a desconectar el internet. Un internet estable. Eso son las herramientas más bien para poder tener una entrevista virtual. Si necesitamos una computadora, un teléfono, el internet, un área que sea en silencio, tranquila, iluminada. Es importante también que nosotros, si estamos en casa, probablemente está nuestra familia, ¿verdad? Hijos, esposas, hermanos, qué sé yo. Entonces es importante que nosotros avisemos a esas personas que nos acompañan que vamos a estar en una entrevista, ¿verdad? Y que no nos vayan a interrumpir en unos minutos, ¿verdad? Porque sí, son cosas que suceden y que nosotros no las tenemos controladas, exacto. Entonces, nosotros como reclutadores también entendemos, ¿verdad?, de que hay familia detrás de la persona que está siendo entrevistada, pero también es importante que nosotros cuidemos ese aspecto, ¿verdad?, nuestro entorno. Que sea un espacio, si es posible, con el fondo blanco, que sea bien iluminado, como bien decían, que prendamos todas las luces que podamos. Que evitemos en la medida de lo posible el ruido de las personas que nos interrumpan. Hace poco nos pasaba que estaba en una entrevista y de repente llegó la niña a interrumpir a su papá. Entonces son cosas que suceden y que nosotras estamos conocedores de esas cosas, ¿verdad?, que pueden pasar y entendemos también. Pero es importante también que anunciemos, ¿verdad?, a nuestras familias que vamos a estar en un proceso de entrevista, un proceso de selección, y que si no nos pueden interrumpir. O sea que sí hay un poquito de flexibilidad con las empresas. Sí, pero no debe de haber un abuso también, ¿verdad? Exacto. Hay que ser como muy cuidadosos, muy detallistas en este tipo de cosas. Entonces, por eso decía, si nosotros podemos comunicar a nuestra familia, voy a estar en una entrevista, por favor no me interrumpan, es perfecto, ¿verdad? Porque si bien existe cierta flexibilidad de parte de las empresas, como bien decían, no hay que abusar, ¿verdad? Porque también son cosas que pueden... No, y eso denota cómo será tu trabajo posterior al llegar a ser tu elegido. Entonces no va a haber concentración, puede decir, esta persona no va a lograr ordenarse u organizarse tampoco con su tiempo. La vestimenta, como lo mencionaba, es muy importante, pero Catherine, muchos estudios mencionan que la vestimenta debe de ser tal cual como que tú vas de una manera presencial a trabajar. Exacto. Por eso yo mencionaba al inicio de que esto, a pesar de que es un proceso que se lleva desde nuestras casas, no deja o no ha perdido la seriedad o el profesionalismo con el que se realizaba antes. Antes nos preocupábamos mucho porque nuestra ropa de vestir, que los caballeros utilizar corbatas y qué sé yo. Y ahora son aspectos que se han descuidado un poco y que no debería de estar pasando. Nosotros deberíamos de estar siempre preparados y saber de que si voy a tener una entrevista virtual es con cámara encendida, ¿verdad? Entonces, estar preparados también para eso, para activar mi cámara una vez el reclutador inicia la videollamada, activar la cámara. Nada de saco y boxer. No, yo creo que es súper importante. Sabemos de que cuando vamos a una entrevista, hacer ese contacto visual, si tenemos la oportunidad, es sumamente necesario hacerlo. Ahora, sabemos que a través de la pantalla lo puedes hacer porque ves directamente a la cámara. Muchas personas cuando están en una entrevista se ven ellos en el recuadro, en la entrevista. Entonces, no estás realmente viendo directamente la cámara, sino que te estás viendo en el recuadro para ver cómo salgo, que si tengo mal el pelo, que no sé qué. Y hablas, la mirada y te ves tú. Se ve la mirada donde esté el recuadro. Entonces, sí es importante que tengan siempre la vista en la cámara. Exacto, yo lo mencionaba en una reunión con unos jóvenes hace poco que ahora como los ojos de la persona que estoy entrevistando es la cámara, ¿verdad? Sí. Entonces yo debo de ver siempre la cámara, porque es como estarle viendo los ojos a la persona, no tenemos de otra, ¿verdad? Y eso es por el cuidado de todos. Entonces son detallitos que a veces no los consideramos o no los vemos tan importantes, pero que realmente son muy importantes y que se deben de tomar en cuenta. ¿Qué otro tip nos pudiese brindar, Catherine? Ya conocimos que la vestimenta es importante, completa, ¿verdad? Porque es como que va de manera presencial, los ángulos de la cámara, la iluminación. ¿Qué otras cosas más son tomadas en cuenta? La puntualidad, eso es muy importante. Habla muy bien de la persona, de cuán preparada estaba.
creo que es importante también que nosotros conozcamos qué es lo que hemos colocado en nuestro CV, que nos conozcamos a nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros muchas veces les pedimos a los candidatos que nos hablen de ellos, ¿verdad? O que nos digan cómo te describes. Y el candidato así como que, no sé. Entonces nos cuesta quizás hablar de nosotros mismos. Y es muy fácil, creería yo, que es lo más fácil o lo que menos nos debería de costar en una entrevista, ¿verdad? Hablar de mí, qué es lo que me gusta hacer a mí, cómo me describo, cuáles son los valores que para mí son más importantes, quiénes conforman mi familia, por ejemplo, qué me gusta hacer en mis tiempos libres, mis estudios y demás. Entonces, creo que es importante que hagamos como una autoevaluación para conocer cuáles son mis fortalezas y también conocer cuáles son mis debilidades, que no está mal decir, bueno, mi debilidad es esta, ¿verdad? O esta es mi área de mejora, si lo queremos llamar de una mejor manera. Entonces, es importante conocernos, conocer qué es lo que yo he colocado en el CV, porque a veces preguntamos cosas como bien insignificantes, como, mira, tú colocaste aquí que te gusta trabajar en equipo, por ejemplo. ¿Por qué consideras que te gusta trabajar en equipo? ¿Por qué sos bueno trabajando en equipo? Y entonces el candidato así como que no recuerdo haber puesto eso. Es puro cliché, ¿verdad? Exacto. Entonces, ser bien sinceros en lo que nosotros colocamos en nuestro CV, porque cualquier cosita o cualquier detalle puede surgir la pregunta o la duda de la persona que te va a entrevistar. Catherine, ¿y alguno de los errores más comunes en su experiencia para que las personas pues puedan retomarlo al momento de tener una entrevista? ¿Cuáles son los errores más comunes que a veces se encuentran? Porque ahora yo sé que muchos son muy nerviosos presencial, entonces ahora tal vez se acomodan un poquito más y dicen, ay, como es por medio de la cámara, entonces ya no estoy tan nervioso, o posiblemente que sí porque no maneja muy bien la tecnología. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que pueden encontrar en las entrevistas virtuales? Mira, yo creo que una de las cosas que hemos notado es que el candidato no está dispuesto a encender su cámara. Entonces, iniciamos la videollamada y es necesario que active mi cámara. Entonces es como que, sí, ¿verdad? O sea, se entiende que un buen tip es que usted inicie ya con la cámara encendida y demuestre presencia ante las personas. Exacto. Y que se conecte puntual. Que sea puntual. Y otra cosa es como escuchar bien lo que se le está preguntando, ¿verdad? Porque a veces es como que redundamos mucho en lo mismo o nos extendemos mucho en nuestras respuestas y a veces no damos como la respuesta. No quiero decir la respuesta correcta, pero no respondemos lo que nos están preguntando, exacto. Entonces, nos desviamos con la respuesta. Exacto, entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, escuchar bien qué es lo que me están preguntando, ¿verdad? Y contestar puntualmente. Okay. Creo que mantener siempre una actitud positiva, ¿verdad? Así es. Escuchar lo que nos está diciendo la otra persona, no desconcentrarse, porque normalmente eso puede suceder dentro de la casa, que te puedes desconcentrar, cualquier distracción que ha ocurrido, ¿verdad? O encienden la tele, o pasa el pan, o qué sé yo. Entonces te distraes y no estás como prestando atención y tenés que hacerlo, aunque sea de esa manera virtual. Así es. Hay que tener mucho cuidado. Como decía, escuchar bien lo que nos están diciendo. Si tenemos preguntas sobre la plaza o sobre el proceso, hacer las preguntas. El candidato está en todo su derecho, ¿verdad? Saber cuáles son las condiciones de la plaza, saber cuáles van a ser las funciones que estaría realizando en caso de ser la persona seleccionada para ese puesto, cuál van a ser los pasos siguientes de ese proceso, cuánto tiempo. A veces no sabemos con exactitud cuánto tiempo va a durar, pero sí como un estimado podemos darles una idea de, bueno, los pasos que continúan son esos, ¿verdad? Entonces, si el candidato tiene preguntas sobre la plaza, el puesto, el proceso, no está mal que lo haga. ¿Está bien que el candidato pregunte cuánto va a ganar? Sí, y de hecho el candidato también debe tener claro cuál es su rango salarial dentro del cual estaría dispuesto a negociar, ¿verdad? Entonces, por lo general, las empresas tienen un estimado o un presupuesto para X puesto, ¿verdad? Entonces, que el candidato nos diga, bueno, mi pretensión salarial es entre eso y eso, a la empresa le permite saber, bueno, si lo podemos considerar para esta plaza o no. ¿En qué momento debe de hacer esa pregunta el candidato? Mira, en la primera entrevista está bien.
nosotros por lo general hacemos las preguntas al candidato, posteriormente les explicamos, ¿verdad?, cuáles son las generalidades como horarios, salarios y demás, el proceso también que se va a realizar, y después damos un espacio al candidato para que él pueda realizar las preguntas que él tenga. Entonces, en ese momento es como el momento ideal para que el candidato pueda hacer o evacuar todas las preguntas que él tenga. Y ese tema también de cuánto es el salario, aunque nosotros por lo general siempre lo mencionamos después de realizarle las preguntas. Súper bien, para que usted lo tome en cuenta, ahora muchas entrevistas se están llevando a cabo de manera virtual y debe de ser muy efectivo, por cierto, para que usted lo tome en cuenta. Siempre inicie con su cámara ya puesta, con buena iluminación. Hay trípodes que se venden de diferentes tamaños y a veces no de tan alto precio, sino que son flexibles el costo, y que usted lo puede adquirir para poder brindar una muy buena entrevista. Tome en cuenta, creo que también le puedo abonar a esos tips, Catherine, sobre el internet, pues que si lo va a hacer con teléfono, que esté muy bien cargado su teléfono, porque eso ayuda mucho a que el internet no falle, ayuda mucho a que no tenga abiertas más aplicaciones, ¿verdad? Para poder tener muy bien la plataforma que utilice, ya sea Zoom, Teams o Google Meets. Desvíe las llamadas. Desvíe las llamadas puede ser también, ¿verdad? Para que la persona no se vaya a ver tampoco expuesta a ningún percance, ¿verdad? Durante su entrevista. Y creo que era muy importante, considero que es muy importante el comunicar, ¿verdad? Al exterior, a la familia que está dentro de casa, el que yo voy a una entrevista, ok, me encierro, y la vestimenta también. Así es. Y estar quieto, ¿verdad? Buscar un espacio, ya sea la sala, el comedor, o no andar así por todo alrededor de mi casa, que me ha pasado, con el teléfono y van caminando. Entonces, o sea, son cosas que no se deben hacer en una entrevista. Pero también existe como la resolución de problemas, ¿verdad? Siento yo, porque yo creo que, y no sé si es válido que de repente hubo un inconveniente, hubo un percance, entonces yo me puedo disculpar con ustedes, les puedo decir, si me permiten un minuto, apago mi cámara, silencio el micrófono, resuelvo los problemas y luego regreso como que si nada ha pasado. ¿Es válido? Es válido. Fíjate que nos ha pasado que a veces el micrófono no funciona, el micrófono de la otra persona, del candidato, no funciona, entonces es como, no sé qué pasa. Hace un momento me funcionaba y ahora no sé qué pasa. Entonces es como, tranquilo, ¿verdad? Resolvé y cuando esté todo listo, iniciamos la entrevista. Entonces, como te decía, son cosas que nos pasa incluso a nosotros, a los reclutadores, que a veces se nos cae el internet, que la plataforma nos da problemas, algo nos sucede, ¿verdad? Entonces, entendemos y somos flexibles en ese sentido. Hace un ratito quería hacerle una consulta, y es que una vez que estaba escuchando una charla acerca de poder hacer las entrevistas, en ese momento era de frente, las redes sociales, ¿cuánto peso tienen al momento de elegir un candidato? Porque ahora estamos hablando de las entrevistas virtuales, pero ahora todo se ha vuelto virtual, entonces nuestras redes sociales prácticamente también tienen cierto peso en las entrevistas. Así es. De hecho, nosotros a veces revisamos las redes sociales de los candidatos, ¿verdad? Antes de, ¿verdad? Antes de perfil. Y bueno, una red social que es como nuestro CV virtual es LinkedIn, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado de qué es lo que nosotros publicamos. Ahora también Facebook, que es como más social, la gente lo utiliza para buscar empleo también, entonces es de tener cuidado de que si yo voy a utilizar esta red social para buscar empleo, tener cuidado qué es lo que yo voy a publicar, ¿verdad? Porque eso habla mucho de quién soy yo, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, qué es lo que yo publico en mis redes sociales, cómo lo utilizo. Y sí, nosotros los reclutadores muchas veces nos vamos a los perfiles de nuestros candidatos para ver justamente eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen, qué es lo que publican? ¿En el CV se debe poner las redes o no? En especial LinkedIn. Esa es como la red social que nosotros, porque es la más profesional, ¿verdad? Entonces esa es como la que yo ahí ya sugiero. Va su currículo incluido. Así es la que yo sugiero que se coloque en el CV. Perfecto, gracias, Catherine. Muchas gracias. ¿Cómo podemos contactarla también para más información y prepararnos mejor? Bueno, nosotros estamos en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, LinkedIn, como Vínculos Estratégicos. Nosotros ahí estamos colocando todas las plazas que tenemos disponibles, y ahí está también nuestro correo electrónico donde pueden enviar su CV para que nosotros podamos contactarlos
y poderles ofrecer alguna de las vacantes que tenemos disponibles en ese momento. Súper. Bueno, gracias. Así nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Gracias, Catherine, por su visita. Gracias a ustedes por el espacio. Un gusto.